Hola para todos, el día de hoy hablaremos acerca de las políticas macroeconómicas y cómo éstas impactan en las empresas. Pero primero debemos entender la economía colombiana basándonos en las lecturas de referencia de la unidad y vamos a poder entender mejor los conceptos para poder comprender lo que pasa en el país y en el mundo respecto a la economía y qué impacto tiene. El conflicto armado en Colombia ha tenido un fuerte impacto en la economía a través de los años y por eso queremos empezar mencionando algunos conceptos que fueron planteados por Adam Smith acerca de la prosperidad y así vamos a poder comprender cómo ha sido el impacto del conflicto armado en Colombia y cómo ha afectado negativamente la prosperidad económica del país. Así que Valentina, por favor, cuéntanos un poco acerca de estos conceptos y qué le faltaría a Colombia para llegar a ser un país mucho más próspero, dados los recursos y todo lo que hay en Colombia. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, de acuerdo con las lecturas planteadas, inicialmente fueron establecidas estas políticas por Adam Smith como la paz, impuestos simples y una buena administración de la justicia, aunque después fueron replanteados por Beasley Pearson y pasaron a ser estos impuestos simples o como se conocen hoy en día como políticas macroeconómicas. Teniendo en cuenta esto, nos centraremos en la capacidad fiscal, que según el Departamento de Planeación de la República de Colombia, es la habilidad de los gobiernos subnacionales para incrementar sus recursos propios, a diferencia de la capacidad legal, que es esta habilidad de la ley que le reconoce a una persona para poderse obligar por sí misma sin la intervención o autorización de otra. Estos trabajan con el fin de que no se presenten conflictos internos de regresión política en el país. Dicho esto, y ya respondiendo un poquito más a profundidad tu pregunta inicial, considero que debemos comprender que las políticas macroeconómicas, cuando se establecen en un país, pueden determinar si estos objetivos económicos y la prosperidad que se busca se puede lograr. Por ejemplo, en las lecturas sugeridas, nos hablan de este comercio exterior con otros países, pero viene dirigido, pues que viene dirigido a través de estas políticas que se busca el crecimiento económico de un país, disminuyendo la inflación y el desempleo, pues en este caso en Colombia. Entonces, ya de pronto respondiendo directamente a tu pregunta, me centraría como en dos propuestas, en la que la primera se buscará comprender e identificar la importancia de estas políticas económicas y segundo, que los proyectos que se puedan implementar en el país vayan enfocados directamente al crecimiento económico de este. Muchas gracias. Perfecto, Valentina, muchas gracias por la información que nos compartes y los conceptos que nos compartes. Tatiana, ¿tú qué opinas después de haber escuchado como una contextualización de estos conceptos respecto a la situación actual de Colombia? ¿Tú qué opinión tienes? Bueno, hola, primero que todo, buenas noches. Yo considero que queda mucho más claro el por qué hoy en día en Colombia la economía no muestra mejorías, ya que al parecer las políticas macroeconómicas no están siendo las adecuadas para que, de acuerdo con los recursos y el capital humano que se tiene, primero no se presente un tan alto desempleo en Colombia que pues hoy por hoy aún alcanza una cifra de un número de dos cifras. Y segundo, si se aprovechara el capital humano, que esto estuviera alineado con la planeación que cada mandatario del país determina al comienzo de su gobierno, pues estoy segura que Colombia sería un país con más oportunidades y con un mayor crecimiento económico. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Valentina y Jenny, después de lo que opina Tatiana, ¿qué tienen de pronto ustedes para decir al respecto? Bueno, en lo personal considero que estas políticas monetarias y fiscales son diferentes, pero la forma en que interactúan es importante para la economía del país, que aunque son totalmente independientes, cuando trabajan juntas exigen como superar estos nuevos desafíos en el país. Por ejemplo, cuando la economía no va bien o los tipos de intereses ya son muy bajos, tiene sentido que estas políticas trabajen para reactivarla. Pienso que estos dos instrumentos también pueden generar que el gobierno influya directamente más en la economía y trabajen para asegurar que sus finanzas estén saneadas y puedan como responder o estén preparados para responder estos desafíos futuros. Bueno, si analizamos el panorama actual de Colombia, el IPC aumentó 1,25% respecto al mes de abril, ubicándose para el mes de mayo en 9,23. Este es el resultado, pues, básicamente de
presiones externas que llamamos precios y costos, en particular sobre los precios internacionales de algunos bienes e insumos agrícolas que están muy costosos, así como el costo de la energía, perdón, el petróleo, y ni qué decir de la temporada invernal que se está viviendo alrededor del país. También, pues el paro armado. Lo anterior refleja que la importancia de las decisiones que debe tomar el gobierno, en este caso respecto a políticas económicas, van en desacelere económico. Infortunadamente, pues no tenemos un buen panorama, tenemos pues un peso devaluado, la incertidumbre electoral, no hay una normalización post-pandemia. En parte, pues también las tensiones geopolíticas que vive en la actualidad por la guerra que hay en Ucrania y los altos índices de COVID que se están presentando actualmente en China. Gracias. Y me gustaría hablar con Tatiana un poco más acerca de las políticas macroeconómicas y esto cómo genera un impacto en las empresas y vamos dando opiniones para dar cierre a este debate. Dale, bueno, Sergio, primero quiero mencionar que pues, la acumulación de riqueza en Colombia en verdad pues es algo de no creer. Los ricos cada vez acumulan más riquezas y las personas con menos ingresos cada vez cuentan con menos oportunidades. Es decir, el desempleo y la concentración de riquezas generan una distribución que no es equitativa. Y esto genera que el crecimiento económico sea lento y no genere buenas expectativas en el futuro de las personas. Y no siendo pues suficiente con esto, el conflicto armado, como ya fue mencionado antes, hace parte de los aspectos que hacen empeorar aún más la economía. O, por ejemplo, un cambio político drástico o incluso el aumento en el costo de las materias primas, lo cual afecta el consumo y la inversión. Eso significa que las empresas que se encuentran en Colombia van a despedir trabajadores y así la economía continuaría incrementando el desempleo y si las empresas junto con la economía decrecen, la inversión extranjera en el país se vería disminuida también y pues sería algo bastante preocupante. Sí, bueno, yo agregaría a lo mencionado anteriormente, es que estas irregularidades o cambios son llamados ciclos económicos, en los cuales se puede presentar un auge por ejemplo, en la población como en los empresarios, que algunos se ven beneficiados y otros se ven perjudicados. Y como es mencionado en las fuentes que pudimos consultar, se puede presentar periodos de crisis, pero todo esto hace parte de un ciclo económico y se podría decir que Colombia en este momento se encontraría en crisis, ya que el desempleo en el país es una situación bastante complicada, pues el costo de vida está muy alto, el salario mínimo pues no alcanza, la inflación pues son aspectos que no permiten medir cómo se encuentra la población y la verdad es un poco complicado en este momento para Colombia. Bueno, y ya como para finalizar, me gustaría también mencionar que el gobierno para poder lograr estos objetivos y la mejora del impacto sobre la población y estas empresas que menciona Jenny, puede implementar herramientas macroeconómicas como la política fiscal, la cual permitiría una distribución equitativa de los ingresos, y la política monetaria que permitiría controlar los niveles del dinero en la economía. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos por toda la información y que estén muy bien.